La semana pasada el pastor Alex nos habló sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ya en el capítulo 23, recuerdan, y en los versículos 32 y 33 leíamos que llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él, y que cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, el Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 53, 12, donde dice: porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Y después leíamos también en el versículo 34 que aún en medio de su terrible dolor y angustia, el Señor intercedió por sus verdugos. ¿Se acuerdan cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y con eso se cumplió la última parte de Isaías 53, 12, donde dice: llevándole el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Y luego vimos que ya estando crucificado fue vilmente escarnecido y despreciado, primero por los gobernantes, que se mofaban de él diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios. Y luego por los soldados, que también se burlaban de él diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y esta mañana hablaremos de lo que ocurrió a continuación, mientras el Señor permanecía allí clavado a una cruz como un malhechor, en medio de malhechores, y solo por haber dicho la verdad, solo por haber declarado que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, mientras leemos este pasaje y mientras escuchamos este mensaje, los exhorto a estar bien conscientes de que al hablar de estas cosas, al considerar estos extraordinarios eventos, estamos pisando territorio santo, pues no han ocurrido ni ocurrirán jamás eventos más solemnes y más trascendentales que estos. Así que no dejemos que nuestra familiaridad con estos sucesos adormezca o entorpezca nuestra conciencia y nos impida captar la grandiosidad de lo que aquí se nos está relatando. El título de este mensaje es: Nunca es tarde para volverse al Rey que salva. Y nuestro texto será Lucas 23, del 39 al 43. Y lo primero que vamos a ver aquí es la actitud inicial de los ladrones hacia el Rey que salva. Nuestro pasaje empieza con más de lo mismo que les acabo de recordar, más de lo que ya estaba ocurriendo desde el versículo 35, más escarnio, desprecio y burlas hacia el Señor. Primero fueron los gobernantes, que eran los principales sacerdotes y los escribas, luego los soldados romanos, y ahora son los ladrones, que ya están crucificados, y uno pensaría, pues están en un terrible dolor y angustia, agonía, y claro que ellos no van a comportarse así con el Señor, pero es lo primero que vemos aquí. Y aunque el versículo 39 dice que uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, los otros evangelios nos aclaran que al principio los dos ladrones estaban injuriando y burlándose del Señor. En Mateo 27, 44 dice así: en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y en el versículo 39 continuamos leyendo la manera en la que uno de los ladrones continuó injuriando al Señor y le dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo. Y este incluyó algo que no habían incluido ni los gobernantes ni los soldados. Dice: sálvate a ti mismo y a nosotros. La actitud de este ladrón era exactamente igual a la de los escarnecedores previos. Una actitud de absoluta incredulidad que los llevaba a mofarse, a despreciar al Señor. Y notemos que en los tres casos, con una postura arrogante y con sarcasmo, los tres le dicen: sálvate a ti mismo.
Y la razón por la que exigían eso revela que no solo no estaban convencidos de que no podía hacerlo porque lo decían en tono de burla, pero también lo decían porque era evidencia de que no habían creído nada de lo que el Señor había estado predicando y declarando y anunciando las buenas nuevas que por 3 años estuvo anunciando en todo el territorio de Israel. Es triste ver que, por ejemplo, los gobernantes que se estaban burlando ahí, que no creían nada de Jesús, no podían negar los milagros que había hecho. Porque vean cómo ellos mismos en el versículo 35 reconocen, a otros sí salvó. Pues ahora que se salve a sí mismo. Pero seguían endurecidos y decididos a no creer en el mensaje y en la identidad de Jesús. Y por ese corazón duro de incredulidad no podían entender que lo que en tono de burla le exigían al Señor era imposible que lo hiciera. Y no porque no tuviera el poder para hacerlo, claro que el Señor lo podía hacer, sino porque Él vino a cumplir la misión para la que el Padre lo envió. Al contrario de lo que ellos exigían, esa misión consistía en salvar a los que no se podían salvar a ellos mismos. Y para cumplirla, el Señor tenía que permanecer en esa cruz hasta morir para después resucitar. En Lucas 19:10, el Señor había expresado su misión con estas palabras: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Marcos 10:45 lo dijo de otra manera: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es exactamente lo que estaba llevando a cabo al decidir permanecer en aquella horrenda cruz, al decidir cumplir plenamente las palabras de Pablo en Filipenses 2:8, donde dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y para qué? Pues para hacer posible el perdón por el que Él mismo había intercedido momentos antes. Por su incredulidad, los gobernantes, los soldados y los ladrones no entendían que era por su propio bien que el Señor Jesús no se podía salvar a sí mismo. Pues como bien nos lo dijo Alex la semana pasada, la única manera en la que Dios podía simultáneamente satisfacer su justicia divina y otorgar su perdón a los culpables era que Cristo fuera el sustituto divino para el pecador, de tal manera que el sustituto recibiera el juicio y el pecador el perdón. Y nosotros, hermanos, muchas veces, más de lo que nos imaginamos, caemos en incredulidad igual que ellos. Y a veces ni cuenta nos damos. Le creemos muchas cosas al Señor, pero no le creemos todo. Y a veces le ponemos condiciones, así como ellos le decían: sálvate a ti mismo. Le ponemos condiciones para que después de que nos cumpla esa condición, entonces sí lo voy a servir en esto o en aquello. ¿Y saben por qué somos tentados a hacer eso? Y a veces lo hacemos. Pues porque nuestro corazón, igual que el de ellos, ya está endurecido por la incredulidad. Eso es lo primero que vemos en este pasaje. Y ahora vamos a ver otra cosa. Déjenme guardar esto acá porque si no lo voy a jalar. Vamos a ver otra cosa muy interesante. Vamos a la actitud posterior de uno de los ladrones hacia el rey que salva. Porque en los siguientes versículos, por fin dejamos de oír
las palabras de burla, de insulto, de desprecio dirigidas contra el Señor Jesucristo. ¿Y por qué dejamos de oír eso? Porque algo pasó en uno de los ladrones. Cambió su actitud hacia el Rey que salva. Y después de reprender al otro ladrón, se volvió a Cristo, pero ahora con una actitud muy diferente. Vean el versículo 40 y 41, dice, pero el otro ladrón le contestó y reprendiéndole al otro ladrón le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena o condenación? Y nosotros, dice, a la verdad, justamente. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este no ha hecho nada malo. El texto no nos dice qué fue exactamente lo que produjo en el ladrón ese cambio de actitud. Es probable, y aquí solo estoy especulando, es probable que este ladrón ya había oído acerca de las enseñanzas y de los milagros del Señor Jesús de Nazaret, o quizá hasta las había escuchado personalmente en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque Cristo anduvo recorriendo todos los pueblos y aldeas de Israel, que es un país muy pequeño. O tal vez hasta había sido testigo de algún milagro del Señor. Tal vez lo había visto echar fuera un demonio o sanar a algún enfermo. O quizá él conocía a alguien que había recibido algún milagro de Jesús y que también le había hablado de sus enseñanzas. No tenemos certeza de su historia previa con Jesús, no sabemos nada, pero lo que es más probable es que observó, al ir a ser crucificado con él, observó y fue impactado por la mansedumbre con la que el Señor Jesús se dejó conducir hasta la cruz y por la manera como había orado por los que lo estaban ejecutando ahí en la cruz y por la intimidad con la que le hablaba al Padre y le decía al Dios Todopoderoso, Padre, perdónalos. Lo importante no es saber qué fue lo que lo hizo cambiar de actitud. Lo importante es el hecho de que cambió la postura de su corazón para con el Señor Jesús. Y lo primero que hace es reconocer su pecado y confesar que el castigo que está recibiendo es justo y merecido. Porque vean lo que le dijo al otro ladrón. Nosotros a la verdad estamos aquí justamente. ¿Por qué? Pues porque estamos recibiendo lo que merecemos por nuestros hechos. Su actitud ahora era una postura de humildad y de temor de Dios. Y estaba perfectamente consciente de que no tenía nada que decir y mucho menos nada que ofrecer para justificarse delante de Dios. Ahora tenía la única postura con la que se puede entrar al reino de Dios. La postura que el Señor Jesús había anunciado en el sermón más importante que dio, el Sermón del Monte. ¿Y se acuerdan cómo empieza ese sermón? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y este hombre estaba reconociendo plenamente su pobreza espiritual. Y a diferencia de Judas Iscariote, que también reconoció y confesó su pecado, ¿se acuerdan? Fue y les dijo a los sacerdotes, he entregado sangre inocente y hasta les devolvió las monedas de plata. Pero a diferencia de Judas, este ladrón sí tuvo un genuino arrepentimiento y no solo remordimiento como Judas. ¿Por qué? Pues porque a continuación, en el versículo 42, hizo lo que constituye la esencia de todo genuino arrepentimiento. Se volvió a Cristo, acudió al Rey, le pidió misericordia al único que le podía ayudar. Y Judas nunca hizo eso cuando reconoció su pecado. Judas fue y se ahorcó. No se volvió a Dios o a Cristo. ¿Y cómo lo hizo el ladrón aquí?
Pues de la única manera en la que un pobre lo sabe hacer. ¿Qué es lo que hacen los pobres? Los pobres nada más hacen una cosa: piden, extienden la mano, suplican por ayuda. Y eso es exactamente lo que él hizo. Se volvió a Cristo, al único rey que lo podía ayudar y salvar, para rogarle que le tuviera misericordia. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y noten que no le dijo: acuérdate de las cosas buenas que hice, porque no nada más hice cosas malas en esta vida. Acuérdate de los años que fielmente fui a la sinagoga, si es que fue, ¿verdad? O de cómo te defendí de este otro ladrón y blasfemo. No le dijo nada de eso. Él simplemente le dijo: Jesús, acuérdate de mí, que equivale a decirle: apiádate de mí, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ofrecer, no puedo hacer nada ni para ayudarme a mí mismo. Solo suplicó por misericordia, que es lo único que cualquiera que reconoce su pobreza puede pedir. Cuenta la historia que las últimas palabras del famoso astrónomo Copérnico fueron estas: Señor, no te pido la gracia que le diste a San Pedro, ni me atrevo a pedirte la gracia que le concediste a San Pablo, pero la misericordia que le concediste al ladrón en la cruz, esa misericordia, concédemela también a mí, Señor. Y también es interesante ver que la fe con la que el ladrón se volvió a Jesús era más grande de lo que a primera vista podemos notar. Porque no le pidió simplemente que lo librara de la muerte, que lo bajara de la cruz, como los demás le decían, ¿verdad? Porque en los otros evangelios le decían: sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Y el otro ladrón: sálvate y sálvame a mí. ¿Y qué estaba dando a entender? Pues sálvame de esto que estoy pasando ahorita. No, vean que este ladrón alcanzaba a ver más allá. ¿Por qué? Porque vio más allá de esta vida. Él sabía que esta vida se le iba a acabar ya en unos cuantos minutos y a lo máximo horas. Y le pide al Señor algo mucho más grande que el solo salvarse de morir en esa cruz. Le pide algo que ya no tenía que ver con esta vida. Le dice: ten misericordia de mí, acuérdate de mí, pero ¿cuándo? Cuando vengas en tu reino. Y esto implica que el ladrón realmente creía que el Señor Jesús era rey y que un día regresaría en poder y gloria a reinar. La única otra persona en los evangelios que se había dirigido a Jesús como rey había sido uno de los apóstoles, Natanael, en el capítulo 1:49 de Juan, no lo lean, donde le dijo a Jesús cuando el Señor lo llamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero casi nadie, fuera de ellos, nadie se dirigía al Señor directamente como rey. Todos los demás que le llegaron a decir rey se lo dijeron en son de burla. Pero este ladrón realmente creía que Jesús era el rey y por eso le dice: acuérdate de mí cuando tú vengas a reinar. El cambio de actitud del ladrón fue radical, porque además de reconocer y de confesar su pecado y de defender al Señor Jesús, afirmando que él no había hecho nada malo, ahora para él Jesús es su rey. Y anticipa que su reino se va a manifestar en el futuro. Él estaba consciente de que su existencia no iba a terminar cuando dejara de respirar. Él veía a Jesús con ojos de fe. No lo veía como lo que sus ojos físicos estaban viendo. No lo veía como un pobre, maldito, crucificado, abandonado, rechazado, que estaba desangrándose ahí en la cruz. Lo veía como lo que Él es, el Rey de Reyes, que iba a regresar
en poder y gloria, a pesar de las circunstancias en las que estaba en ese momento. En otras palabras, lo estaba viendo con los ojos de lo que es la fe, y que se nos dice en Hebreos capítulo 11, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Él veía a Jesús con la certeza de lo que todavía no veía, que Él iba a regresar a reinar. Y según los expertos, hay un aire de importunidad y de fervor en la súplica del ladrón. Está como derramando su alma en esa oración, cuando le dice: Señor, yo sé que eres el Rey de Israel, pero acuérdate de mí cuando vengas, y con eso me basta. Es una expresión de total confianza, de total dependencia. Se arrojó por completo a Jesús. Se entregó a lo que Jesús decidiera hacer con él. Y la pregunta para ti y para mí, hermano, es: ¿con qué actitud de corazón acudimos tú y yo a Jesús cuando necesitamos misericordia? ¿Lo ves con los ojos de la fe que lo vio el ladrón? ¿O lo ves nada más como tú quieres verlo y como quieres que responda a lo que le pides? Y vamos ahora al clímax de esta historia, al momento culminante de este relato. Vamos a ver la asombrosa respuesta del rey al pecador que clama a él. ¿Cómo le va a responder el hombre que está padeciendo la peor agonía que un ser humano haya jamás padecido, pero que también era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos y de toda la creación? ¿Cómo le va a responder el que había dicho en muchas partes de la Escritura lo que dice Juan 6:40? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Cómo le va a responder el que había dicho esas palabras muchas veces y había resucitado muertos para demostrarlo? ¿Cómo le va a responder a otro pecador que está ahí junto con él, a punto de morir también, y que le clama a él y le pide misericordia con lo que tal vez fue su último aliento de vida? No sabemos si el ladrón dijo otras palabras, pero es probable que ya no dijo nada. Pues el Señor no lo decepcionó, porque Él no decepciona a nadie. No decepcionó al ladrón que puso toda su confianza en Él. Y la sorprendente respuesta que le da es una de las declaraciones más impregnadas de gracia, de esperanza y de aliento que hay en todo el Nuevo Testamento. Vean el versículo 43, donde está la respuesta del Rey Jesús al pecador desesperado que le clama por misericordia. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo equivale a que le estaba diciendo: puedes estar absolutamente seguro. Eso quiere decir: en verdad te digo. Puedes estar completamente seguro. Y luego, escuchen, hoy, no algún día, no quizá o no si esperas ahí en la tumba un tiempo, no, hoy estarás, y no estarás tú solito allá, no, estarás conmigo en el paraíso. Traten de imaginar el impacto que tuvieron esas benditas palabras en el ladrón, y tal vez no en su semblante, porque ya no tenía tal vez ni fuerzas para reflejar una reacción. Pero traten de imaginar el impacto que tuvieron esas palabras en su alma.
Un alma que las creyó con todo su corazón, que las recibió y las abrazó como el tesoro más precioso que jamás haya podido tener. Yo no puedo evitar imaginarme y emocionarme por el efecto que tuvieron esas palabras de Jesús en aquel hombre. ¿Y saben por qué? También, y espero que ustedes lo hagan también, hermanos, por el efecto que tienen en mi propia alma. Porque esas palabras no nada más son para el ladrón, también son para ti y para mí, si es que tú ya le entregaste tu vida a Jesús. Esta maravillosa respuesta del Señor a la súplica del ladrón arrepentido nos enseña o nos recuerda al menos tres cosas muy importantes. En primer lugar, nos enseña que nunca es demasiado tarde para volverse al Rey que salva y para rogarle que tenga misericordia de nosotros. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuáles sean las consecuencias de tu pecado, no importa qué tan condenado te sientas por ti mismo, por tu conciencia, porque sabes cuánto has ofendido a Dios, o qué tan condenado te sientas por el diablo, que te recuerda que eres un vil pecador que no puede cambiar y salvarse a sí mismo, lo cual es cierto, pero no importa cuánto hayas pecado, ni lo que estés pagando, ni cómo te sientas o qué te digan los demás, o qué te digas tú mismo. Nunca es tarde para que vuelvas a Cristo. Nunca. Para los que acuden a Él, como acudió este ladrón, con las palabras que usó el salmista en el Salmo 69:16, siempre hay ayuda. Vean cómo dijo el salmista, Salmo 69:16, respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia, vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. Y eso es exactamente lo que el ladrón recibió. El Señor le respondió, porque buena es su misericordia, se volvió a Él. ¿Conforme a qué? A su inmensa compasión. Si tú estás enfrentando situaciones difíciles, aún las más difíciles de tu vida, no te rindas, ni te creas la mentira de que ya no hay nada que hacer. Clama al Rey Jesucristo como clamó el ladrón, con todo tu ser, pero también con humildad y con fe, y el Señor tendrá misericordia de ti. Recuerden el Salmo 50:15. El Señor lo dice cientos de veces en los salmos, y por eso tenemos que estar llenándonos de esas promesas y de esa verdad, porque son una realidad para todo el pecador que, como este ladrón, las cree y acude al Rey que nos las prometió y las cumple. El Salmo 50:15 lo dice de otra manera hermosa también: clama a mí en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Estás clamando a Él, hermano? Con todo tu ser en tu momento de necesidad, con toda tu fe. Y en segundo lugar, aquí se nos muestra claramente que el Señor no salvó al ladrón por nada que él hubiera hecho, y mucho menos por algo que pudiera hacer. ¿Por qué? Pues porque ya no podía hacer absolutamente nada. Estaba clavado ahí a una cruz y se iba a morir en unos minutos y cuando mucho en unas horas. ¿Por qué lo salvó entonces? Pues la única respuesta bíblica y correcta es que lo salvó porque quiso salvarlo, porque quiso tener misericordia de él, como se nos dice en Romanos 9:15 y 16, donde Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en Tito capítulo 3, Pablo repite lo mismo, versículos 4 y la primera parte del 5. Pablo lo repite con otras palabras igual de hermosas. Dice:
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia los hombres, hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Punto. En otras palabras, el Rey Jesús quiso regalarle, escuchen los sinónimos que voy a usar, obsequiarle, concederle, otorgarle todo lo contrario a lo que el ladrón se merecía. O sea, salvación y vida eterna en gloria en lugar de condenación y muerte eterna en el infierno. A esto es precisamente a lo que en la Biblia se le llama gracia. Y la redención de este ladrón, junto con muchos otros pasajes de la Biblia, nos deja bien claro que la salvación nunca es por obras, siempre es, escuchen esta hermosa frase, toda de gracia. ¿Cómo es la salvación? Toda de gracia. Romanos 3, 23 y 24 lo dice así: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Muchos cristianos, y escúchame bien porque a lo mejor tú eres uno de estos que voy a describir, y que yo también lo soy, todos caemos en esto, hermanos. Muchos cristianos viven por años con el entendimiento incompleto de lo que la gracia es y simplemente se pierden del poder transformador que esa gracia quiere obrar en cada uno de nosotros. Nunca experimentan ese poder transformador en toda su magnitud. Lo experimentan para unas cosas, pero para otras no. Y se conforman con una definición demasiado trunca, corta, pobre de lo que es la gracia. Y si le preguntas, si es que te dan una respuesta, porque muchos no saben ni qué decir, pero si algún cristiano da una respuesta, casi siempre cuando les preguntas qué es la gracia, ¿saben qué dicen? Es el favor inmerecido de Dios. Y ahí se quedan. La gracia es mucho más que eso. El favor inmerecido de Dios es lo que hace que llueva en tu casa también. Es lo que hace que respiremos todos. Eso es simplemente gracia común, pero esa gracia no salva a nadie. Fíjense cuál es una definición mucho más completa. Y que ni sé de dónde viene esta, pero está muy completa. Dice, la gracia de Dios es su favor activo, su favor constante, por el cual confiere el más grande regalo a aquellos que merecen el más grande castigo. No nada más el favor inmerecido de Dios, no. Complétala, aclárala, ponle todo lo que debe tener para ser verdaderamente gracia, esa gracia infinita de Dios, el más grande favor que Él le confiere a los que merecemos el más grande castigo. Si solo la ves como el favor inmerecido de Dios, la estás rebajando y te estás perdiendo a ti mismo, te estás robando a ti mismo del poder transformador que esa gracia quiere tener en tu vida cuando captas todo lo que es. Sí es favor, pero es favor a un pecador que vivía ofendiendo, insultando, despreciando, ignorando a Dios. Y Él, a pesar de eso, quiso concederme el más grande regalo que un ser humano puede recibir en esta vida. ¿Y saben cuál es ese regalo? No es el paraíso al que se fue el ladrón. No es el cielo. No es la gloria. El más grande regalo es Cristo mismo. Él se nos concede
cuando nos arrepentimos y venimos a Él a clamarle como vino el ladrón. Él es lo máximo. Y Él vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y Él es lo que hace que el cielo sea maravilloso. Él es lo que hace que cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo y tiempo de la historia sea maravilloso. Él es la manifestación más grandiosa de esa gracia. Y este evento también nos muestra otra cosa aquí, que va pegadito a esta gracia. Nos muestra que aunque la salvación es toda de gracia y no por obras o por ningún mérito humano, esa salvación se recibe nada más de una manera, se recibe por medio de la fe en la persona y en la obra de Cristo. Pero también aquí, para que nos quede claro, vamos a hablar de qué es esa fe. Brevemente, nada más se los voy a recordar. Esa fe en Cristo no es solamente conocer ciertos hechos acerca de Jesucristo, que es importante conocer, claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces es importante que las personas conozcan quién fue Jesús y qué hizo Jesús. Sí es importante conocer los hechos de la vida de Jesús. Pero la fe no es nada más conocer los hechos. La fe ni siquiera es que los conozcas y estés de acuerdo con ellos. Puedes estar de acuerdo y aprobarlos. Hay gente que viene aquí a los cursos. Tenemos 20 años dando estos cursos, hablándoles de Jesús. Y hay gente que viene y dice, sí, yo creo que Cristo vivió hace 2000 años y vivió una vida perfecta, nació de una virgen, murió en aquella cruz sin merecerlo, lo condenaron de una manera injusta. Y yo creo que Él es el único que puede ayudar a los que claman a Él y perdonarlos. Y lo creen, están de acuerdo y ahí se quedan. Eso tampoco es la fe. La verdadera fe, claro que incluye creer eso, conocer eso, pero además incluye volverse a la persona de Jesús como el Rey y Salvador viviente que Él es y depositar toda nuestra confianza en Él, toda nuestra dependencia en Él, toda nuestra esperanza en Él para recibir perdón y ser reconciliados con Dios. Eso fue lo que hizo el ladrón. El ladrón no nada más le dijo al Señor, Señor, ya regañé a este otro blasfemo y acuérdate que yo sí estoy de acuerdo con todo lo que tú enseñaste. Acuérdate que yo sí apruebo tus enseñanzas y yo sí creo las cosas que dijiste. Señor, acuérdate de eso. No, el ladrón no se quedó en ese nivel hablando con Jesús nomás de los hechos. Él acudió a Él en persona y como persona y le dijo, Señor, tú Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El doctor Wayne Grudem define esa fe que realmente transforma y que es la que nos permite recibir esa gracia salvadora. La define de esta manera, dice, es la confianza en Jesucristo como una persona viva, no nada más en hechos, conceptos, ideas, no, es la confianza en Jesucristo en una persona viva para el perdón de pecados y la vida eterna con Dios. Y es triste ver que para muchos creyentes su relación con Jesucristo se limita a creer en ciertos hechos que han oído o que han leído, pero no tienen una relación viva, íntima, constante, una comunión profunda con la persona de Jesús en quien han depositado toda su confianza. De hecho, cuando vamos a bautizar a las personas, siempre les pedimos que escriban su testimonio. Y en algunos casos, tristemente, tengo que hablar con personas que nos mandan su testimonio porque su testimonio está, entre comillas, bonito y dicen, pues yo era así y crecí así y hacía esto y aquello, pero un día me di cuenta que todo eso estaba mal, todo eso no le agradaba a Dios y pues no, ya quería yo como arreglarme ahí con Dios, ponerme a cuentas con Dios y decidí empezar a venir a la iglesia y empecé a abrir la Biblia y ahora ya vengo a la iglesia y pues me quiero bautizar. ¿Y saben qué les pregunto a esas personas siempre? Les pregunto, ya leí todo tu testimonio. ¿Dónde está Jesús? No mencionas para nada
a la persona del Rey que salva. ¿Dónde está Cristo? Porque si no hay Cristo, no hay nada. Acabo de leer un testimonio de una joven que estuvo visitando unas iglesias que el Señor está usando ahorita grandemente. Estamos leyendo libros de que escribió su pastor y que ya les compartiremos más en el futuro. Pero este testimonio es de una joven que pasó un verano ahí en la iglesia de estos hermanos. Y ya cuando se iba a ir ese verano, los pastores le organizaron una despedida y le dijeron ahí en la reunión, le preguntaron: dinos así brevemente, ¿qué es lo que más te ha impactado del verano que pasaste aquí entre nosotros? Y esta joven, una joven profesionista, muy inteligente, muy preparada, les dijo esto, les dijo: lo que más me impresionó de haber pasado 3 meses aquí con ustedes, de estar en la iglesia, en las casas, en las reuniones, en las actividades, es que en todo lugar, en todo momento, todas las personas de esta iglesia hablan de Jesús. Todo se trata de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Y yo me empecé a preguntar, si yo soy de Jesús, ¿por qué yo no hablo tanto de Él? Pero no nada más lo hablaban, lo demostraban, lo vivían. Y luego les dijo: en mi iglesia, pues sí se habla de Él, pero se habla más de nosotros y de lo que nosotros tenemos que hacer y cómo debemos vivir. Y cuando hay algo evangelístico, ahí sí se habla de Jesús. Pero aquí yo me di cuenta que yo no conocía a ese Jesús, al que ustedes sí conocen. ¿Y saben cómo me di cuenta? Les dijo: porque es imposible estar con ustedes y no oír lo maravilloso y grandioso que es ese Jesús. Que Dios nos ayude a vivir así, hermanos, en lo personal y como iglesia. Porque Jesús es maravilloso y deberíamos estar siempre llenos de su gracia, de su poder. Nuestro corazón debería estar siempre maravillado, y de la abundancia de un corazón maravillado hablaría nuestra boca, pero maravillado por Jesús. Y en tercer lugar, este pasaje nos enseña el destino inmediato y glorioso de aquellos que mueren habiendo puesto toda su confianza y esperanza en el Rey. El ladrón no solo fue salvo de la ira de Dios y del tormento eterno, sino que ese mismo día, después de morir, en su espíritu, su cuerpo fue a la tierra, ¿verdad? Aunque algún día también será resucitado su espíritu. Pero ese día, después de morir, se fue inmediatamente con el Señor al paraíso. Y el Señor no se lo dijo de una manera fría y distante, sino con palabras llenas de compasión, llenas de ternura, asegurándole lo que iba a pasar, no como reprochándole, diciéndole: bueno, pues sí, te voy a escuchar y te voy a dejar entrar de panzazo al cielo. O está bien, te voy a dejar entrar allá conmigo a la gloria, pero vas a tener que estar allá en las filas de mero atrás, porque ve hasta qué horas te estás arrepintiendo. No le dijo eso. Al contrario, le aseguró que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Iba a estar cerca del Rey, totalmente aceptado, totalmente perdonado, totalmente amado, tan aceptado y tan perdonado como Pedro, Pablo, Daniel, Job, Santiago, todos los demás héroes de la fe. ¿Por qué? Pues porque el Señor, así de hermoso y maravilloso y glorioso y amoroso es. Y porque Él cumple lo que promete, y ya nos había dicho que así sería en la parábola de los labradores y la viña. ¿Se acuerdan? Que el Señor a los que vinieron a trabajar desde la primera hora y trabajaron todo el día, les dio la misma recompensa que a los que llegaron a trabajar a la última hora del día. Y no habrá envidias en el cielo. Nadie, cuando llegó el ladrón allá al paraíso con el Señor, nadie se acercó al Señor acá a escondidas.
Señor, ¿qué onda con él? ¿Por qué lo dejaste aquí tan rápido y tan cerca? No, eso no va a pasar allá. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de amor y de gracia y de misericordia infinitas que no comprendemos. Y todo esto, hermanos, nos debe llenar de aliento, de esperanza, de gozo, de gratitud. Y nos debe ayudar a vivir completamente libres del temor a la muerte, aun si nos da coronavirus. ¿Por qué? Porque como lo hizo con el ladrón, cuando a ti y a mí nos toque morir, nuestro Rey Jesucristo cumplirá las palabras que inspiró a Pablo a escribir en 2 Corintios 5:8. No lo abran. Ahí Pablo dijo, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Estar ausentes de este estuche, de este cuerpo, para los que ya somos de Cristo, es estar presentes con Él de inmediato. ¿Qué tanto anhelamos, hermanos? Estar ausentes del cuerpo. Y no porque ya no aguantamos las reumas o las dolencias. No, porque queremos estar con Él. Porque lo anhelamos a Él más que a la propia vida. En conclusión, si tú eres alguien que ya te creíste la mentira que te han dicho muchas veces y que yo no le creo a nadie, ni siquiera al hombre al que le compro el periódico, porque ¿saben qué me dice? Le he hablado del evangelio varias veces. Siempre se lo compro al mismo hombre. Y ya le he hablado del Señor varias veces y me sigue diciendo, es que yo ya estoy más allá del perdón de Dios. Si tú ya te creíste esa mentira, te animo a que la deseches y a que creas la verdad de que no importa cuánto y por cuánto tiempo hayas ofendido a Dios o lo sigas ofendiendo, nunca es tarde para que te vuelvas a Cristo y para que vengas a Él y le clames, Señor, ayúdame, cámbiame, sálvame. Ven a Él y Él tendrá misericordia de ti hoy mismo, si no lo conoces. Y a los que sí lo conocen también, les quiero decir esto. Si tú ya lo conoces, te recuerdo que no eres mejor que el ladrón. Y no te salvó porque hayas sido mejor que el ladrón. Eras exactamente igual que el ladrón y yo también. La única diferencia era que no estábamos clavados a una cruz. Pero no teníamos nada que ofrecer, igual que Él. No había nada que pudiéramos hacer para salvarnos, igual que Él. Íbamos a perdernos eternamente, igual que Él. Tal vez tú no estás al borde de la muerte, pero aunque ya te entregaste a Cristo y ya estás tranquilo en cuanto a tu vida eterna, tal vez a pesar de eso estás al borde de la desesperación o al borde del desánimo, cansado de seguir esclavizado a cosas que tú sabes que ofenden a Dios en tu vida y crees que ya es muy tarde para cambiar. Pero a ti también te digo lo mismo, eso es una mentira, deséchela y vuélvete a Cristo hoy. Porque acuérdate que Él no nada más te salvó para que te vayas al paraíso cuando te mueras. Te salvó para aquí en la tierra trasladarte a otro reino del que pertenecías. Ya no estás bajo el reino de las tinieblas y de Satanás. Ahora estás bajo su reino. Porque su reino, que esto no lo alcanzó a captar el ladrón, ya está aquí. Ya somos ciudadanos de ese reino. Y Él vino a romper el dominio del otro reino. Y si tú sigues viviendo bajo el dominio del otro reino, en cualquier área de tu vida, una de dos, o no eres del reino de Cristo, y si eres, ignoras todo lo que Él ya hizo por ti y el poder y la libertad que quiere manifestar en tu vida. Así que clama a Él, ven a Él, suplícale a Él, ya, hoy.
y Él te responderá como le respondió al ladrón. ¿Lo creemos, hermanos?